tecnificado, ¿cierto? En pequeña escala, justamente, solamente es un gen tecnificado. ¿Ok? Entonces tenemos el siguiente caso, ¿vale? Es la secuencia normal de un gen. ¿Ok? Es una secuencia normal. Entonces vamos a centrarnos solo en un par de colones de la mitad. Vamos a CDS. No vamos a centrarnos en tres colones. Listo, esos dos colones. Entonces, cuando hablamos de pequeña escala, ¿de qué tipos teníamos? Sustituciones e ¿cierto? Perfecto. Sustitución, a ver, ¿cuándo hablamos de sustitución? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues una base nitrogenada, ¿cierto? Va a cambiar. Tenemos la secuencia. Y una base nitrogenada va a cambiar. Todas las demás van a permanecer. Una o dos o tres, pero vamos a centrarnos en una base. Entonces, todas las demás se van a mantener. Tenemos aquí, en vez de timina, vamos a ver que tenemos guanina. Luego vamos a ver por qué se da esto, ¿ya? Pero hubo un cambio. En vez de timina, tenemos guanina y todo lo demás se mantuvo. Todo lo demás se mantuvo. Entonces, es una mutación de tipo sustitución, transversión o transición. Transición. Transición o transversión. Transición. Cambió una timina por una guanina. Una pirimidina por una purina. Transversión. Entonces, a este tipo de mutaciones se le va a llamar de sustitución tipo transversión. ¿Ok? Pero ahora, si a una pequeña escala quiero saber su efecto en la proteína, ¿lo puedo saber? Sí, cierto. ¿Por qué? Porque este CDS me va a originar pues, una proteína determinada, ¿cierto? Todos estos puntitos que fueran colones van a originar una proteína. Y ahora vamos a ver qué aminoácido justamente será. Entonces aquí, a ver, ACT, ¿qué ACT qué me da? A ver, rapidito. ACT me da treonina. Entonces, este aminoácido era treonina. Y el otro es GGA. ¿Ok? Pero esta es la secuencia 2, ¿cierto? La secuencia que mutó. La secuencia 1, ¿cuál era su aminoácido? Ok, la secuencia original, ACT que me da entonces, ¿esta secuencia mutó? Sí, mutó. ¿Hubo un cambio a nivel de bases nitrogenadas? Sí, hubo un cambio. ¿Hubo un cambio a nivel de proteínas? No, se mantiene la misma cosa. Entonces, a este tipo de mutación se une el efecto, ¿vale? Se une el efecto en la proteína, se va a llamar sigma. ¿Ok? El efecto de la proteína se va a llamar sinónima. ¿Por qué? Hubo cambio, perfecto, pero no significó absolutamente nada para la función de la proteína. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Entonces, sinónima. Esto tendría que ser una mutación sinónima. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un poco más malo. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Vamos a hacer otro tipo de sustitución en los cuales involucre un cambio más radical. ACT
vez de guanina, vamos a colocar ahora adenina. ¿Este es silencioso o sinónimo? ¿Con varios nombres? Sinónimo o silencioso. O silencioso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no pasa nada. No pasa nada. Bien, segundo caso. En vez de una guanina, ahora tenemos una adenina. ¿Cierto? ¿Qué tipo de sustitución es? Transición, ¿no? Porque son purinas más. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre con la proteína? Vamos a acá. Secuencia 1, secuencia 2, secuencia 1. A ver, ¿tiene el código? No, primero es. ¿Cómo entiendes? Porque no, primero es no es. ¿No? Listo. Ahora, ¿qué va a pasar en la computadora? ¿Qué vendría a ser? Bueno, empezar. Y acá no es arginina. Entonces aquí ¿qué hubo? Un cambio de sentido. ¿Por qué? Porque se cambió. ¿Sí? Cambio de sentido. Porque ya es otra proteína totalmente diferente. Ahora, si este cambio de sentido es suave, por así decirlo, o radical, ¿de qué va a depender? De las propiedades químicas de estos aminoácidos. Es decir, puede ser conservada o no conservada, ¿cierto? ¿Cuándo hablamos de conservada? Cuando tiene la misma capacidad de formar enlaces químicos, ¿cierto? O sea, la proteína se va a plegar de la misma forma, tiene la misma capacidad. ¿Y eso cómo salir? Lo sé, de acuerdo a sus propiedades químicas, ¿no? Entonces, glicina y arginina, ¿cuáles son? A ver, tenemos glicina y arginina acá, ¿cierto? Entonces, este de aquí es sin carga, no polar, y este de aquí es negativo. Por lo tanto, son grupos totalmente diferentes. Uno me va a formar enlaces hidrofóbicos, este me va a formar enlaces electrostáticos. Entonces, son justamente no conservados, ¿sí? Aminoácidos de diferente grupo. De diferente grupo. Por consiguiente, ¿cuántas las conservadas? Por poner aquí un ejemplo, si hubiésemos cambiado, qué sé yo, arginina con lisina, ¿sí? Aquí teníamos lisina, ambos son negativas, no hay ningún problema. ¿Ok? Así es, positivo. ¿Ok? Entonces, son conservadas. Si hubiera sido, por ejemplo, en lugar de arginina aquí, hubiéramos tenido alanina. Aquí, alanina. Perfecto, sería una conservada. ¿Ok? Entonces, aminoácidos. No. Yo les voy a dar el tablet. Si tienen una de estas, les doy el tablet. Simplemente analizar. O sea, les doy la secuencia, les digo un montón, qué tipo de mutaciones, profe, la sustitución, el tipo de transición. Perfecto. A nivel de efecto de la proteína, ¿qué ocurrió? Profe, es un cambio de sentido, porque se cambiaron los aminoácidos, pero es conservada porque las propiedades químicas de los aminoácidos son iguales. ¿Cómo sé? Lo voy a tratar bien. Eso es lo que vamos a ver. ¿Ok, chicos? ¿Quedó claro? Tranquilo, ¿cierto? Ahora, entonces aquí ocurre esa mutación, tranquilo, no pasa nada. Aquí ocurre esa mutación, pues puede ser bueno o malo, ¿no? Puede ser que sea bueno, pues no pasa nada, o aquí es malo, porque va a cambiar. Y hay otro tipo de mutación que sí siempre va a ser malo. ¿Cuál sería? Cuando es sin sentido, ¿qué significa sin sentido?
Exacto, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos generar aquí. Tiene que cubrir tres mutaciones, ¿no? Tiene que cubrir tres mutaciones. Entonces, hace que entre aquí. No, una mutación más. Entonces, en lugar de guanina, ¿qué va a haber? Una timina, ¿cierto? Y todo lo demás se mantiene. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué tipo de mutaciones? De sustitución, en la cual cambié guanina en lugar de la, timina en lugar de la guanina. ¿Qué tipo? Transversión. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Igual, ¿qué va a ocurrir en la proteína? Proteínas, todo lo demás. Proteína, lisina, eso se mantiene. Y la secuencia de 2, ¿qué va a ocurrir? Tenemos todos los aminoácidos, cada uno es un aminoácido, ¿vale? Aparece la treonina, pero aquí ¿qué ocurre? Se terminó. ¿Sí? Ya no hay más cadena de aminoácidos. Supongamos que aquí había 500 aminoácidos más. Aquí simplemente terminó. ¿Ok? Se acabó. ¿Ok? Esto es un código stop, ¿no? TGA es un código stop, por lo tanto la proteína que antes tenía 1000 aminoácidos, ahora va a tener 200. ¿Sí? Entonces es por ello que se llama sin sentido, ¿no? Porque es radical. Si cambia no hay forma. La proteína ya es 100% disfuncional. Cambio sin sentido. ¿Ok? Porque aparece un codón de stop prematuro, así se llama. ¿Ok? Aparece un codón de stop prematuro, la proteína automáticamente no funciona. ¿Sí? Entonces, ahora hay otros tipos de sustituciones también que son un poco menos frecuentes, que son igual de radicales. ¿Cuáles serían? La sin stop. La sin stop y sin start. Básicamente una mutación que justo afecte el codón de inicio. Entonces, ¿cómo arrancar la síntesis? Es imposible que arranque. Entonces, tenemos acá, ya no en esta región, ¿vale? Sino aquí en la región inicial. ¿Cuál es el codón de inicio? Aquí tenemos el codón de inicio y todo lo demás. ¿Y qué ocurrió? Pues en vez de tener esa era la secuencia original, ¿cierto? Entonces, aquí ocurrió pues cualquiera de las bases determinadas mutó, ¿no? Suponer que la mutación ocurrió aquí y tenemos ahora citosina. ¿Ok? Entonces, es una sustitución. Una timina por. No, perdón, claro. Una guanina por una citosina, perdón, por una timina. Y aquí simplemente pues la secuencia 1 debería ser lo normal. Esto. ¿Y cuál sería la secuencia de esta proteína? No es porque no encontró su codón de stop, su codón de inicio. Entonces nunca se sintetizó esa proteína, nunca se puede sintetizar. ¿Ok? Entonces simplemente la proteína que no inicia su. Lo mismo para el no stop, ¿cierto? Vamos a poner acá cosas atrás. Entonces tenemos que arranca. Y aquí en lugar de una no una situación. ¿Ok? Entonces sustitución. ¿Qué tenemos? Tenemos en vez de una adenina, tenemos una citosina. ¿Qué
se sintetiza, coloca aquí la treonina, glicina, que era el problema. Sigue, pero ¿qué pasa? No tiene fino, hasta que encuentre fino. Entonces, si esto era esta secuencia era de 1000 aminoácidos, esto va a sintetizarse hasta que sea 1200 aminoácidos. ¿No? Es una proteína totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, el de acá se llama justamente no. Entonces, vamos a colocar nombres para esa cabeza, ¿vale? La primera sería no stop. La de acá sería no inicio. La de acá sería ¿cómo se llama? Sinónimas. Sinónimas de acá sería conservado o no conservado. No los cambios de sentido con stop prematuro. ¿El de acá sería? Sin sentido. No, cambios de sentido. No, la de acá es sin sentido. Faltaría una conservada, pero con eso. ¿Ok? Entonces, todas estas de acá tuvieron su efecto con ¿dónde? En la proteína. ¿Ok? Todas tuvieron su efecto, todas las sustituciones tuvieron su efecto en la proteína. ¿Ok, chicos? ¿Quedó claro? ¿Qué pasa si una de estas en el examen lo hacen mal? ¿Quieren que piense? Literalmente. Es complicado, ¿sí? No, no lo borro. ¿Sí, claro? No, no. Un momento. No, ADN, todo es ADN, con la mutación. Todo, recuerden, la mutación ocurre en la ADN, ¿vale? Todo ocurre en el ADN. Ahora, ¿vale? Yo les pregunto, les doy una secuencia, ¿vale? Les doy una secuencia y les digo, simúlame dos mutaciones, una cambio de sentido y una sinónimo, así, tal cual. Y esta pregunta ninguno de los chicos de la sección anterior la respondió. Si yo te doy una secuencia, esta secuencia, con un montón de veces, te digo, simúlame dos mutaciones. ¿Cuál sería la más rapidilla que vas en un minuto? Hasta la sinónimo tienes que ver si es que ocurre o no, tienes que ver otro más sencillo, ¿cuál sería? Entonces, ya se te un poquito más, ya se suman. Les digo dos mutaciones, originales dos mutaciones, en general. Ya se digo ya, una la que tú quieras y una cambio sentido conservado. Ahí sí, tendrías que hacer esto más. ¿Qué codo agarras? Pues agarra cualquier codo. Es complicado. Original una mutación. ¿Claro? ¿Qué? 100
¿A nivel de qué estructura de proteínas? ¿Ok? ¿A nivel de qué estructura de la proteína va a afectar una mutación o las mutaciones que cambio de sentido? A la primaria. ¿A nivel de qué estructura de la proteína va a afectar una mutación de cambio de sentido? Primaria. A la primaria. Primaria no puede ser. ¿A nivel de qué estructura va a afectar un cambio de sentido? Primaria. ¿Primaria? O sea, primaria porque sea el cambio de los Está ocurriendo en el aminoácidos. cambio de sentido. ¿Está cambiando qué cosa? Aminoácidos. ¿En qué momento nosotros vimos esto de acá? En primaria. ¿En qué momento me interesa saber qué aminoácidos son? Son las cadenas polipeptídicas. En la estructura terciaria, porque ahí sí hay enlaces hidrofóbicos, electrostáticos, iónicos, ahí sí me interesa saber qué tipo de aminoácidos son, ¿cierto? Aquí sí, solo en esta. Entonces, si me cambió un aspartato por una serina, en la primaria no hay ningún problema, porque ellos iguales se van a unir, ¿cierto? Porque es enlace peptídico nada más. En la secundaria igual, porque son enlaces puentes de hidrógeno. ¿En qué momento se me va a preocupar? En la terciaria. ¿Ok? Entonces, básicamente en el plegamiento final de la proteína. Ahí sí, ¿vale? Ahí sí se va a afectar y voy a tener que analizar si es del mismo grupo o de grupos diferentes. ¿Ok? ¿Yo claro, chicos? Entonces, un ejemplo igual. Y acá sin sentido o aparece un codón stop prevalente. No depende de las no, bueno, ¿ya? Aquí por favor. Y aquí dos definiciones, ¿ya? Para tener en cuenta, mutación y polimorfismo. Las cuales son, la verdad, el origen, que las palabras son muy parecidas, pero hay diferencias. Pues básicamente, polimorfismo quiere decir que un gen presenta varias formas, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de inmunología, a nivel de linfocitos, para que se creen los anticuerpos, ¿no? Hay polimorfismo en la creación de anticuerpos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que una única secuencia, polimorfismo es esto, ¿vale? Una única secuencia con su base nitrogenada va a tener varias formas, ¿ok? Va a tener varias formas. Entonces, a esto vendría a ser lo que se denomina polimorfismo, ¿ok? Polimorfismo. Entonces, porque un gen tiene varias variantes, ¿sí? Entonces, justamente a esto se va a denominar alelos, ¿vale? A esto se va a denominar alelos. Luego vamos a ver alelo recesivo, alelo dominante, etc. Pero, en palabras simples, básicamente, tener una secuencia y la secuencia tiene sus formas, ¿no? Lo más clásico es cuando hablamos de alelos dominantes y alelos recesivos, ¿sí? Solamente dos formitas tienen. Por ejemplo, este gen me va a dar un color blanco y este gen me va a dar un color gris, un ejemplo, ¿vale? Entonces, tengo que el gen me da el color igual, solo que es diferente. ¿Por qué? Por un proceso de polimorfismo. ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser polimorfismo y es súper común, súper frecuente y es hasta normal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se dio profe? Porque hubo una mutación, ¿no? Pongamos que aquí, en este lado, en este momento, pues ocurrió una mutación. Entonces, esta secuencia se cambió y ahora me da el color blanco. Ya ven, chicos, entonces, ya a ver aquí. Polimorfismo quiere decir diferentes formas de un gen. Pero ¿cómo se originaron estas formas de un gen? Se originaron por mutación. ¿Ok? Se originaron por mutación. Entonces,
es bastante común. Por ejemplo, no tenemos aquí una secuencia terminada y aquí tenemos pues que se insertó más bases nitrogenadas. ¿Okay? Y eso a nivel de fenotipo o a nivel de producción de proteínas hace que el individuo tenga, pues, por ejemplo, un fenotipo determinado. ¿Okay? Por la inserción de un cierto número de bases nitrogenadas. Eso se da evolutivamente después de miles de años. ¿Okay? De esa forma se crean los alelos. Es decir, tenemos un alelo de esa forma y tenemos el alelo normal, ¿sí? Que no tenía esa inserción. Es exactamente igual que el original. ¿Cierto? Entonces ahora tenemos un gen con dos formas, ¿cierto? El atributo es el mismo, ¿sí? Pero son dos formas. ¿Entiendes? Entonces a eso se llaman justamente alelos. ¿Sí? A esto deben ser los denominados alelos. ¿Esto se da de una generación a otra? Pues no, pasan millones de años. Entonces a nivel evolutivo es lo que ha pasado con los genes. ¿Sí? Se han formado alelos y tenemos variantes del mismo. ¿Ok? Y lo que es la mutación, ¿sí? La mutación es cuando hablamos de un evento aislado. Y acá es un evento que ocurre a lo largo de los años, mutaciones constantes, y se va a llamar polimorfismo. En cambio, este de acá es un evento aislado en el cual se ve de una generación a otra. ¿No? Se ve de una generación a otra, como todo. Se va a la estaciones a lo largo de ¿sí? A lo largo de la evolución. ¿Ok? Entonces, esta de aquí es un evento, como digo, es un evento aislado, ¿sí? Y ocurre base a una mutación puntual. ¿Ya? Es una base nitrogenada y se da la misma mutación. Entonces, ya para resumir el tema de las definiciones de mutaciones, como les decía, la terminología correcta ahora es variante, ¿vale? Variante, porque ya no es mutación en sí, es una variante. Y esta variante puede ser patogénica o también puede ser benigna, ¿no? Todo el intervalo que hay entre esos dos definiciones. Ya, ahora vamos a entrar un poquito a turbulencia. ¿Qué tal su perfil aquí? Ya chicos, a ver, atención porfa. ¿Sí? Ya, a ver, aquí porfa, ya. Mucha gente. Ahora, hasta ratito vimos eso, ¿no? Teníamos una secuencia y lo bonito, ¿no? Ya, la secuencia es así, ahora mutó. Y ahora la secuencia es así. ¿Qué apuntó una T por una I? La pregunta es: ¿por qué se da eso? ¿Qué es lo que origina eso? ¿Cuáles son los factores que van a hacer que en vez de tener una timina, ahora tengamos una adenina? ¿No? Entonces, ¿cómo es que nosotros entendemos el origen de la mutación? Entonces, para eso tenemos que responder la siguiente pregunta: ¿en qué proceso se sintetiza el DNA? ¿El DNA se sintetiza o no? ¿En qué proceso? La replicación, ¿cierto? En la replicación del DNA nosotros tenemos una nueva copia de DNA. Entonces ahí lo sintetizamos al DNA, en la replicación. Perfecto. Entonces, justamente la mutagénesis se origina, ¿sí? Porque hay un cambio de bases nitrogenadas durante la replicación del DNA. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de mutagénesis, ¿vale?
¿Vale? Puede ser espontáneo, en la mayoría, o puede ser inducido. ¿Ok? Puede ser espontáneo o inducido. Espontáneo, tenemos estos 4 tipos diferentes. ¿Sí? La primera, los errores de la polimerasa. ¿Por qué? Si se origina en la replicación, ¿y qué tal si esta polimerasa, en lugar de adicionar una timina, adiciona otra base nitrogenada? Se equivoca, ¿no? Entonces puede ocurrir, ocurre, ¿no? Entonces, solo que la verdad se ocurre con bastante frecuencia, porque el DNA tiene también un sistema de reparación, ¿sí? De reparación para que, espera, te equivocaste, no era adenina, es timina, entonces corrige eso, ¿vale? Entonces, pero es el primer centro la primera causa de mutagénesis, ¿vale? La polimerasa se equivocó y añadió otra base nitrogenada, ¿ya? La segunda, aquí entramos ya al tema de química, por eso decía agarra y porque puede ser lo más imposible, ¿ya? Sin entrar mucho en química, es posible. Tautomería. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un cambio químico, ¿vale? Hay un cambio químico en las bases nitrogenadas tal que se comporten como otras, ¿no? Entonces se dice que la adenina y citosina están en su forma amino y la guanina y timina están en su forma keto, ¿vale? Esto es lo normal, ¿vale? Repito, adenina y citosina en su forma amino y guanina y timina en su forma keto, es lo normal. Y hay un proceso que es reversible en la cual esas bases se comportan como iminos o enoles, ¿sí? Entonces, cuando se comportan de esa forma, también al momento de enlazarse se van a enlazar diferente, ¿ok? ¿Y por qué se da eso? Pues simplemente porque hay una migración del hidrógeno en esta ubicación, ¿ok? Hay una migración del hidrógeno a esta ubicación. Entonces, esa simple migración del hidrógeno a esta ubicación hace que esta base se comporte de otra manera. ¿Y cómo nosotros vemos a nivel práctico del funcionamiento? Tenemos aquí, ¿sí?, en la parte superior lo normal, lo que ya sabemos que ocurre, y la parte inferior cuando hay una formación de aminos, de ketos o de enoles. Es forma normal, ¿vale? Habíamos dicho que la timina está en su forma keto, ¿ok? Es su forma normal. Y la timina, ¿con quién se une? Con la adenina, ¿sí? En su forma amino. Esto es lo normal, lo que siempre debe pasar y no hay ningún problema. Lo mismo por el otro lado, la citosina en su forma amino y la guanina en su forma keto. También se unen en su forma normal. Las formas tautoméricas, ¿sí?, quiere decir que tanto la timina como la adenina, como la citosina o como la guanina se comportan diferente. Entonces, lo normal es que tengamos timinas con adeninas mediante 2 enlaces. Lo normal es que tengamos guaninas con citosinas mediante 3 enlaces. Pero ¿qué tal si esa timina ahora se comporta como una citosina? O esta adenina se comporta como una guanina. Entonces va a haber cambio de unión. Y es lo que ocurre justamente. La timina en su estado enol, ahora vamos a poner timina enólica, ¿se va a unir con quién? Con la guanina con 3 enlaces de. ¿Ok? De esta manera, pues, hay una confusión, se podría decir, al momento de formarse la cadena. Entonces, lo mismo, la citosina en su estado imina, en vez de unirse a la guanina, ¿qué se va a unir? A la adenina, ¿sí? Con 2 enlaces. ¿Ok? Entonces tenemos modificaciones, se llama tautomería de las bases nitrogenadas. ¿Ok? Tautomería de las bases nitrogenadas. ¿Quedó claro? Más o menos. Entonces, ¿qué les preguntaría?
efectos de alianza. Obviamente nos van a preguntar cómo se dan el arte de vino y qué, se me forma. Claro, como cualquiera de los dos. Esa timina. Pero la cantidad de enlaces que van a quedar aquí depende de la posibilidad de la No, de la forma enólica. la enólica Esta ahora tiene la capacidad de unirse tanto a la guanina como a la citosina. Esta ahora tiene la capacidad de unirse tanto a la adenina como a la timina. Entonces, si fuese una timina citosina, entonces tuviese tres enlaces. Exactamente. ¿No? Entonces, ella ahora, la timina, que normalmente tenía la capacidad para formar dos enlaces, ahora tiene la capacidad para formar tres. ¿No? Esto lo podemos ver aquí. Entonces, acá por ejemplo, ¿no? La timina, normalmente ella forma dos enlaces, ¿sí? Ahora tiene la capacidad de formar tres. ¿Sí? Eso sí cambia la estructura del ADN, porque es prácticamente lo único que tiene y es para que por eso maneje, no se refiere a la ¿Cómo? Digo, eso cambiaría la estructura del ADN, porque sabemos que son dos cadenas paralelas. Tenían total no, de las bases determinadas. O sea, no, Normalmente se unirían así. pero el esqueleto Si se le agrega uno, no se distorsionaría como la cadena. no, porque es el esqueleto está bien, se mantiene, los fosfatos y las Como una escalera, sus dos barras están iguales, pero claro, una. es como la escalera que la gradita se movió. Ah, la gradita, no la. La escalera, Sigue. fíjate, se mantiene. No, por eso ya, vamos a hacer una simulación. Entonces, vamos a ver que aquí tengamos la siguiente secuencia compuesta por lo siguiente: A, C, T, G, T, A, C. ¿Ok? Tenemos un ADN, por acá tenemos qué cosa sería: timina, guanina, adenina, citosina, adenina, timina, guanina. ¿Ok? Esta cadena normal de DNA. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir la replicación. Por eso repito, la mutagénesis se da porque hay replicación. Si no hubiese replicación, pues no, ¿por qué va a cambiarse la ADN? No tendría por qué. Hay replicación. Entonces ahora vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que todo se replique tal cual, ¿ya? No hay ningún problema. A, C, T. Pero esta guanina va a estar en su forma, vamos a hacer en este caso la timina, una timina. Esta timina ahora va a estar en su forma enólica. ¿Okay? Esta timina va a estar en su forma enólica. ¿Qué implica que esa timina esté en su forma enólica? Exacto, entonces todo lo demás es igual. Y aquí se va a unir. Esta es su forma enólica. ¿A quién se va a unir? ¿A la adenina? ¿A la adenina? Eso sería si fuera normal. ¿Cierto? Pero no es de su forma normal, está en su forma enólica. Entonces, ¿se une quién? A la guanina. ¿Cierto? Se va a unir entonces a la guanina. Entonces, la polimerasa aquí dice: ah, mira, estás en su forma enólica, te presenta la adenina, pero no quieres formar enlace. ¿Por qué? Porque tu forma química ya cambió, eres diferente. Ahora quieres estar muy bien con la guanina. O con otra cualquiera de dos. Con la guanina y lo demás, sistema bien. ¿Ok? Entonces ya se originó la mutación. ¿Cuándo realmente se va a reflejar esto? En la siguiente generación. ¿No? En este caso sería la primera generación, que serían los parentales, y en la siguiente generación. En la siguiente sí. ¿Por qué? Porque otra vez tenemos aquí la cadena. Este de acá es un proceso reversible, ¿vale? Es un proceso reversible. Entonces ahora vuelve a su forma normal. ¿Ok? Y antes de eso, es tan importante la replicación, ¿cómo ocurre? Ocurre que cada cadena me sirve de molde para dos nuevas, ¿cierto?
esta cadena es molde, ¿cierto? Y la otra cadena también es molde. ¿No? Definición de la replicación determinada. Entonces, A, C, A, D, G, por un lado, poquito, y por el otro lado, A, C, D, G. Aquí está el menórico, vamos a buscar más de otro color. Elimina y adenina. Entonces, va a ocurrir que aquí se forma la cadena complementaria, sería timina, guanina, adenina, citosina, miren, con cualquier olor. Timina y guanina. ¿Ok? Bien. Vamos a colocar entonces tenemos una cadena formada y la otra, ¿qué va a pasar? Pues nada, ¿no? Porque eso no formamos tan cual. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es lo que ocurre en la primera replicación. La replicación en sí, así es como se da. ¿Ok? Listo. Esta es la primera replicación. La segunda, otra vez, cada cadena me sirve como molde para hacerlo así, para las líneas tipos. Entonces, como es un proceso reversible, les decía, ahora vamos a poner su normalidad. Tenemos A, C, C, G, normal, A, C. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la otra. G, A, C, G. Ahora tenemos G, D. ¿Cuál sería la complementaria? Sería timina, guanina, adenina, citosina, adenina, timina. ¿Ok? ¿Cuál sería la complementaria? Adenina, citosina, timina, guanina. ¿Cuál sería aquí? ¿Cuál sería aquí, chicos? ¿Si es la molde? ¿Si es guanina? ¿Si es guanina? Ya está normal. Citosina. Por allá, ¿no? Es aleatorio, sí, sí. Por eso sí que es importante, ¿no? O sea, luego se ve que no está ¿ok? Listo, chicos. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Al final tenemos que esta es normal, esta presenta la mutación, normal y normal. En la tercera fase de replica, en la segunda fase. En la segunda fase. Entonces, al final tenemos que la cadena original, por ejemplo, era esta, ¿cierto? Esta es la cadena original y ahora tenemos una cadena totalmente diferente, ¿no? Lo cual en lugar de divinas tenemos citosina. ¿Ok? Luego viene que ver cuál es la cadena codificante y cuál es la cadena de representación. ¿Ok? Entonces, así ocurrirían las mutaciones, ¿vale? A nivel de tanto medida. Dime. No, es al azar, este tautomerismo, es al azar, como se incluye el pH, por ejemplo, otros factores, la nutrición, por ejemplo, también está relacionada con el tautomerismo. Pues la sensibilidad que tiene
las terminas de cambiar de a ver, una pregunta aquí. A ver aquí. Se ocurre una mutación en este individuo, ¿vale? Se ocurre una mutación en este individuo. ¿Ok? Ocurrió primero la mutación del individuo, ¿vale? Ocurrió, vamos a suponer que el individuo como un montón. Como un montón y vamos a ver que mutó a nivel del pulmón. Hubo mutaciones y tenemos mutaciones en los genes relacionados a nivel del pulmón. ¿Va a pasar a la herencia, sí o no? Sí. ¿Qué dice sí que dice no? ¿De qué depende? Del sistema digestivo dominante. ¿De qué depende que pase la herencia? Sí, es un nivel del ADN. Vamos a suponer que toda la piel ha mutado. Ya, radiación, ¿no? Más radical, radiación. No, radiación, no, sí, no, algo más ocupado. Ya, rayos ultravioletas, o fumar, o alcoholismo. Entonces, ¿cuándo le pasaría la herencia? No hay un punto en que le pase la herencia. ¿Cuándo? ¿A que tiene dicho antes o después de.? No. Primero subió la mutación y después. Está bien. ¿Cuándo pasaría a los No, la mutación está afectando el genético. Todo su pulmón está mutado. Todo. Además tiene cáncer. Cáncer de glándula malar. ¿Lo hereda a la hija? Sí. ¿Cuándo le heredaría? ¿Cuándo tus hijos tienen tu material genético? ¿En qué momento? ¿En biología? ¿No qué? ¿Cuándo se forma un niño? ¿Cuándo se forma? Cuando la fecundación. ¿Y quién participa en la fecundación? Entonces, ¿qué material genético me tendría que preocupar? No, todo. ¿Cómo lo transmites a que somos homosexuales? Entonces, tiene dos tipos de células, ¿cierto? Tiene células somáticas y tiene células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Pues espermatozoides. Espermatozoides y óvulos. ¿Cuándo se va a transmitir la herencia? Cuando la mutación está ocurriendo. Puede estar todo el cuerpo mutado, pero a nivel de órganos sexuales no. Porque ¿cómo vas a transmitir la herencia? Es imposible. Entonces solo se transmite la herencia justamente cuando los espermatozoides u ovocitos tengan el material genético mutado. Pero es imposible. ¿Ok? Entonces si ocurrió a nivel somático, pues no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema del cáncer, por ejemplo? Que se transmite. El famoso cáncer. ¿No? Y justamente estas celulitas, ¿no? Estas células son altamente predispuestas a sufrir mutaciones. ¿No? Y si hay metástasis son altamente. Por eso es que muchas de las enfermedades son hereditarias, que han pasado hacia ellos. Si ellos tienen el problema, pues obviamente cuando se unen y forman las células de cigoto, ese cigoto sigue su desarrollo, va a tener la mutación. ¿Ok? Y la radiación, ¿por qué? No quería poner el ejemplo, porque ¿qué ocurre una radiación? Es todo. O sea, no existe la radiación por ejemplo, solo de una parte de arriba y la parte de otra cubierta. No, la radiación es todo. ¿No? Entonces, no hay chance de que, profe, voy a ocultar el tema de cobrar reproductores para tener mis hijos buenos. No, la radiación va a propagarse y todo el mundo. Claro,
biología básica, ¿ya? Tenemos aquí cromosomas de la madre y cromosomas del padre, ¿cierto? ¿Cuál es el cromosoma que se quiere? El cromosoma sexual. ¿Ok? Entonces, cuando se forma el feto, ¿qué va a tener? Va a tener justo. Cuando se forma el feto, va a tener de ambos, justamente. No, pero tengo doble información genética acá, porque aquí tengo genes. ¿Cierto? Vamos a poner gen del color de piel. Y acá también tenemos gen del color de piel. Para hacerlo fácil, ¿ya? Entonces no existe gen del color de piel, ¿no? Pero para hacerlo fácil. Tenemos ambos gen del color de piel, ¿cierto? Entonces va a haber un momento en el cual el gen esté en ambos. ¿Cuál se va a expresar? Porque ambos tienen el gen del color de piel. El dominante, ¿no? Entonces el tema de interacción alérgica. Así que vamos a ver la segunda parte. Interacción alérgica. Si hay dominancia, si hay codominancia, si hay dominancia intermedia, si hay sobredominancia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ya hay más genética basada. ¿Bien? Claro, porque es cigoto o embrión formado. Vamos a analizar si es que, por ejemplo, aquí este era dominante y este era recesivo, este va a ser heterocigoto. Este puede ser que sea dominante, acá también es dominante. Pero eso es genética, chicos. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. ¿Ya? Entonces, eso se llama autonomía, ¿vale? Esta pregunta, ¿no? Un individuo tuvo mutagénesis por exposición al sol, ¿ok? Y tuvo cáncer de la piel, ¿no? Específicamente vamos a poner cáncer a nivel de los brazos, ¿no? Ya, de los brazos, los humanos, pues. Esa característica o esa mutación lo va a transmitir a sus hijos. Pero la piel tiene que esperar con células sexuales. ¿Todos conocen? ¿No? Son células somáticas. Entonces habría que analizar si es que hizo metástasis. Si hizo metástasis y llegó a los órganos reproductores, ahí sí nosotros podemos decir que esa mutación va a ser transmitida. Ahí está el tema de hay hereditarias, ¿sí? Y hay congénitas, que es que el niño lo adquiere al momento del parto, ¿no? Al momento del embarazo, en una época del embarazo, si la mamá, por ejemplo, fumaba un montón, o hubo déficit de minerales. Entonces, en el embarazo, el individuo puede esa transmutación. Pero cuando hablamos de enfermedad genética hereditaria es porque ya estaba en su composición genética al momento de formarse ese cuerpo. No, es otra mutación, nosotros sí no lo reemplazamos. O sea, al momento de formarse el cigoto, va a haber recomposición genética y ahí puede haber recuperación. Y a ver aquí, chicos, la autonomía. Ya, otro tipo de mutación, ¿vale? Entonces, que puede ser por la espontánea, ¿vale? Hablando de la trautomería, por ejemplo, en los cuales simplemente se pierde una base nitrogenada, se puede perder la despolinización. Y entonces se pierde una adenina con una buena. Entonces, la despolinización, por ejemplo, ¿qué significaría? ¿Qué tipo de mutación significaría? Primero, ¿cuántos tipos de mutaciones tenemos? Dos, ¿cierto?
Sustituciones o índices. Cuatro sustituciones puntuales. Sustituciones e índices, ¿cierto? La despurinización, ¿qué tipo de mutación originaria? La despurinización. Un índice, ¿cierto? Dice que se pierde un índice, una indiciación, una deleción. Se elimina una base. No, las bases, claro, ¿ya? Luego tenemos desaminación, ¿sí? Que son pérdida de aminos, en los cuales hay un cambio de citocinas por uracilos. ¿Ok? Y luego tenemos daño por oxidación, en los cuales se producen radicales libres y que puede hacer que pierdan la capacidad de formar enlaces. Esta es la zona. ¿Ya? Entonces, todo este cambio debería ser cambios espontáneos, ¿vale? Poblaciones espontáneas. Luego tenemos lo que es transposones, ¿vale? En el cual una porción de DNA se transpone a un gen determinado, ¿vale? Entonces, acá se pone un poco común en el maíz, ¿no? Es el modelo que sirve para ver transposones. Básicamente, una porción de DNA se va a insertar en un gen determinado, por lo tanto interrumpe su función y no puede traducir la proteína que la contiene, ¿no? Entonces, formando de esta manera los transposones. Igual, desde acá, por ejemplo, ¿qué tipo de mutación originaria? Sustitución o índice. Estamos hablando de un gen nada más. ¿Qué sería? ¿Inserción o índice? No, inserción o deleción. Inserción, ¿cierto? Porque se está insertando una secuencia en un gen determinado. ¿Ok? Y luego, para terminar, la mutagénesis inducida. ¿Vale? ¿A qué se refiere con mutagénesis inducida? Pues simplemente es que se está induciendo. Hay el entorno que está induciendo para que estas bases nitrogenadas se cambien. ¿Ok? Entonces puede ser química, física o biológica. ¿Vale? Lo químico, análogos de bases, es decir, que una base se va a comportar como otra. Físicos, las radiaciones. Y biológicos, ya vienen temas de ARN o recombinantes. ¿Por qué? Porque las bacterias, principalmente los virus, ¿sí? Van a insertar su material genético dentro de los genes y si justamente son genes importantes, van a causar un cuadro patológico. Entonces, los análogos de base, pues, palabras simples, lo siguiente: tenemos una timina y en la naturaleza, ¿vale? En la naturaleza hay una sustancia que es muy parecida a la timina, que se llama bromouracilo. ¿Ok? Entonces, nosotros consumimos eso accidentalmente, el bromouracilo, justamente se va a comportar como la timina y la va a reemplazar, ¿no? La polimerasa va a encontrar un bromouracilo, dice: ah, perfecto, incorpórate a la cadena. Entonces, la va a reemplazar la timina, consecuentemente va a generar una mutación, ¿no? Entonces, de acá, por ejemplo, son bastante frecuentes en algunos alimentos, por eso estos alimentos son cancerígenos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen su composición bromouracilo, entonces es gravísimo consumir bromouracilo sin saber por qué. Porque el cuerpo no lo diferencia. Entonces tenemos dos bases análogas, el bromouracilo y el aminopurina, ¿vale? El bromouracilo va a ser análogo a la timina y el aminopurina va a ser análogo también a la adenina, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual que hicimos el ejemplito anterior, aquí en este gráfico, ¿sí? Después de dos replicaciones vamos a tener unas cadenas totalmente diferentes. Entonces tenemos aquí la cadena original, ¿vale? Hubo la replicación y la polimerasa se confundió y en lugar de colocar timinas coloca bromouracilo. ¿Ok? Entonces, este bromouracilo otra vez incorporado. ¿Cuál es el problema del bromouracilo? Que además es complementario con la guanina, ¿sí? Es complementario con la guanina. Entonces,
además de ser análogo de base con la timina, es complementario con la guanina. Entonces, al ser complementario con la guanina, en la próxima replicación vamos a tener guanina citosina por entonces tenemos una secuencia mutada. ¿Ok? Y luego, y esto es muy parecido a la tautomerina, ¿vale? ¿Qué ocurre? Va a ocurrir que en algunas bases nitrogenadas, principalmente en estas tres, en estas dos, perdón, guanina y citosina, ¿sí? Va a haber un cambio químico que va a originar que se comporte como otra base nitrogenada. Entonces, la guanina normalmente se comportaba y se unía ¿a quién? A la citosina. Ese era lo normal, ese era su comportamiento normal. Pero si hay un proceso, ¿sí?, de alquilación, que básicamente es añadir grupos metilos o etilos, la guanina ahora se va a comportar diferente. ¿Okay? La guanina se va a comportar diferente y se va a unir a quién ahora? A una timina. ¿Okay? Se va a unir a una timina. Entonces va a formar solamente dos enlaces. ¿Por qué? Porque este enlace que estaba, este oxígeno que estaba libre para enlace, ahora va a tener un grupo, en este caso, etilo. ¿Okay? Al tener un grupo etilo, ya no puede formar tres enlaces, va a formar solamente dos y se va a unir a la timina. ¿Ok? Entonces, el nombre es justamente etilguanina, ¿vale? Porque tiene un grupo etilo adicional. Entonces, ¿qué es la alquilación en palabras simples? Es el cambio en la forma química, ¿sí?, de una base nitrogenada que le impide unirse normalmente a su complemento. ¿Ok? El mismo raciocinio para estas dos bases adicionales. La citosina ocurre un proceso de deaminación, es decir, pierde estos hidrógenos, ese nitrógeno, y se comporta como timina, ¿no? O como uracilo, se comporta como uracilo. Y lo mismo aquí, si hay hidroxilación o hidroxilaminación, la citosina se comporta como timina. ¿Ok? ¿Qué vendría en el examen? Para lo que te interesa. No hay que se memorice todo eso, ¿vale? No quiero que digan, profe, me preguntó que haga la hidroxilación de la citosina. No. Quiero que entiendan lo siguiente: que si hay un cambio químico en las bases nitrogenadas, puede ser cualquiera de los tres, hace que estas bases nitrogenadas se comporten como otras. ¿Ok? Esta citosina está comportando como quién? Como una timina, ¿cierto? Esta se está comportando como una timina. Entonces, en vez de unirse, ¿la citosina con quién se une? No, la citosina con quién se une. Normalmente con la guanina, ¿cierto? Citosina con guanina. Pero se comporta ahora como timina, ahora con quién se une? Con la timina. Tenemos esta mutación. Lo mismo aquí, la citosina normalmente se une con la guanina, pero ocurre este proceso de deaminación, ahora se comporta como uracilo, ¿no? Entonces, o como timina, entonces ahora se va a unir a la adenina. ¿Okay? Entonces son agentes alquilantes de tres tipos que hacen que las bases nitrogenadas se comporten como otras y por lo tanto su complementariedad va acá. Eso de aquí, ¿qué tipo de mutación originaría? Vamos a hablar de pequeña escala, ¿verdad? Solo pequeña escala. ¿Qué tipo de mutación originaría esto? Sustitución, ¿cierto? Sustitución. ¿Ok? Transversión o transición, pero no hay que ver más específico, pero en principio son sustituciones. Y esa de acá, que es una propiedad que tienen algunos compuestos, ¿vale? Para intercalarse justamente dentro de las bases nitrogenadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de agentes mutagénicos,
¿Qué es lo primero que tenemos que pensar? El nivel ya molecular. Cuando te diga la palabra en conversación normal, ese es un agente mutagénico. ¿Cómo lo respondes? ¿Cómo lo explicas? No se cansa. No, vamos a ir. Es que empiezas algo fácil. Para que luego ya no puedas vocabulario. Es un agente mutagénico. ¿Cómo lo explicarías? Es una gente que cambia el código de Ya. Es el cambiador de Ya. Señal, define un agente mutagénico. Ya, pero define, con todo lo que sabes, te pregunto la primera pregunta, ¿no? Definir un agente mutagénico. Pues una sustancia, ¿sí? Que va a generar, ¿sí? Va a generar el cambio del material genético. ¿Y cómo se da ese cambio? Pues puede ser con análogo de base, puede ser un cambio bioactivante, puede ser está cambiando el comportamiento de las bases nitrogenadas con relación a su complementariedad normal. Está haciendo cambiando el comportamiento de las bases nitrogenadas, está cambiando con relación a su comportamiento normal de complementariedad. Eso debería ser un mutagénico. Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos otro tipo de mutagénicos, mucho más de mayor tamaño, ¿vale? Y que son sustancias que se van a introducir en el DNA, ¿vale? Son sustancias que se introducen en el DNA y con ello, pues, van a generar, pues, que existan lesiones de nucleótidos, ¿ok? Entonces tenemos naranja negrina, bromuro entidio, son sustancias colorantes generalmente que se utilizan y que son altamente mutagénicas. ¿Ok? Entonces, como tareita para la próxima semana, hacemos tareas. La primera, igual, saliendo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos explican aquí adelante? Valiendo 0.5, ¿qué significa? Todavía no tenemos hecho. Valiendo 0.5. No, de acá lo pueden tener anotado. O sea, no van a presentar como tal. No, solamente No, los sí, celos. sí, no. No, no, ustedes van a presentar. A ver, tener una lista, ¿vale?, de 5 agentes mutagénicos que se encuentran ya sea en alimentos, porque hay estudios que demuestran que son 5 agentes mutagénicos que caben en Santiago acá. 5 agentes mutagénicos en general que han estado en algún momento en el mercado. ¿Sí? Hace años ya había muchos que siempre están eliminando. Los 5 agentes mutagénicos que estaban antes en el mercado, que puede ser alimentos, que puede ser medicamentos, ya fueron retirados. Y eso, y explicar cuál es su mecanismo de acción, cuál fue el mecanismo de acción a nivel molecular. Entonces, tal que en la próxima clase una persona va a ser sorteada igual, va a venir acá y te va a decir, a ver, ¿cuáles son los 5 agentes mutagénicos que encontraste? Por ejemplo, ¿no? Naranja negrina. Esta naranja negrina antes estaba en el talco y los niños lo utilizaban en el talco y era un agente mutagénico que provocó muchos casos de los años 80. Es individual, pero No, grupal. Colorantes.
de mutágenos físicos, ¿no? Los más conocidos, es el tema de los rayos ultravioleta. ¿Y qué ocurre qué es lo que ocurre con los rayos ultravioleta? Pues los rayos ultravioleta, al incidir, ¿sí?, de una manera recurrente, va a hacer que el DNA forme dímeros. ¿Okay? Es decir, aquí tengo la secuencia de DNA normal. Chicos, por favor, ven a la clase. ¿Qué significa formar dímeros? Significa que las timinas, en vez de unirse a la adenina lo normal, se unen entre ellas. ¿Sí? Las timinas se unen entre ellas formando dímeros. Entonces, eso a la larga va a causar justamente lesión. Entonces, esta unión de dímeros o estructuras secundarias es por la excesiva exposición a rayos ultravioleta. No, cualquier cantidad. Por ejemplo, de acá son grandes fragmentos. Índices de eliminación o inserción de. Es cierto. Ahora, como han visto, es fácil, entre comillas, es fácil que el DNA mute, ¿cierto? Simplemente cambió una hidroxilación, se eliminó un nitrógeno, se agregó un oxígeno. Sí, es fácil que ocurran las mutaciones, ¿cierto? ¿Por qué no estamos todos mutados? Sí, es fácil. Entonces, lo que va a tener el DNA justamente un mecanismo de reparación de ese DNA. ¿Ok? Entonces, acá lo resumimos una forma de entenderlo. Básicamente, si ocurre una mutación, que es frecuente, ¿verdad? La tasa de mutación es súper elevada. Entonces, supongamos aquí, ha ocurrido una mutación, ¿vale? Se ha agregado una base que no debería, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es justamente que el DNA va a tener su sistema de reparación, ¿vale? Entonces, en la cual va a remover esa base nitrogenada, ¿sí? Y una vez removida esa base nitrogenada, lo que va a hacer es cortar un fragmento de DNA, ¿vale? Va a cortar un fragmento de DNA, va a escindir para reemplazarlo, ¿sí?, por un nuevo fragmento completamente reparado. ¿Ok? Ahí no sería igual para hacer una delección. Claro, lo va a reparar. O sea, el DNA no es que, profe, encontró una guanina en vez de una citosina aquí, a que la quite y coloque la citosina, se acabó. ¿Qué ocurre con la cinta de DNA? Debe ser un proceso polimerizado, ¿no? Debe ser en dirección 5', 3', siempre tienen que disponible, tiene que haber cebadores. No es que la polimerasa, ya, había una guanina, lo saco y coloco una citosina y que la vida siga. No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ok, está la citosina, la guanina, se retira la guanina, pero se elimina un pequeño fragmento para que justamente tengamos el 3' disponible, la polimerasa venga y haga la síntesis de este pequeño fragmento. ¿Sí? Y de esa manera pues tenemos el nuevo DNA ya sin ese error, ¿no? Entonces, es altamente frecuente, ¿vale? Es altamente frecuente que ocurran mutaciones. Solo que a veces ya cuando la exposición es demasiada, ¿no? Ponte los V, es tanta la exposición, tanta la frecuencia de mutaciones que este sistema falla. El cáncer y... ¿Ok, chicos? Claro.
introducción a una pequeñita, ¿vale? En la próxima clase vamos a desarrollar más rápido. Que se llama Molina. Entonces, una página básicamente muy parecida al CBI, o mía, ¿vale? Muy parecida al CBI, que es una base de datos, solo que esta base de datos es más específica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener todas las enfermedades, ¿sí?, con origen genético en animales domésticos. ¿Ok? Tenemos el perro, tenemos el bovino, gato, cerdo, oveja, etc. Ya todas las enfermedades caracterizadas, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, OMIA es para tener todo el contexto genético de diferentes enfermedades ya caracterizadas. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo nada más. A ver, los bovinos. Entonces, tenemos aquí 701, ¿vale? 701 enfermedades reconocidas a nivel mundial de bovinos a nivel genético. ¿Ok? Entonces, aquí tiene su código cada uno, aquí está la enfermedad, ¿sí?, el nombre y aquí está el gen que está siendo afectado, es un gen, en caso de que no tiene nada, o dos cosas. O aún no está caracterizado el gen, o sea, aún no ha sido identificado, o abarca varios genes, ¿no? Una aberración más cromosómica. ¿Sí? Entonces, si está identificado el gen, es puntual, ¿no? Si está afectado, no tenemos eso, pues es que sean varios genes. ¿Ok? Y luego el último año que ha sido, o bueno, el año que ha sido reportado. ¿Sí? El último año que ha sido reportado, y aquí está la última vez que ha sido modificada. Recuerden, cuando hablamos de bases genéticas, siempre se está actualizando, no se tiene ya una última palabra, ¿no? Miren, por ejemplo, todas fueron actualizadas ahora en 2024, ¿sí? En diciembre de 2024, ¿no? Desde acá fue ahora en febrero, desde aquí en enero. Entonces, están constantemente siendo actualizadas, ¿no? Entonces vamos a ver alguna enfermedad al azar y aquí tenga su esa no, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿no? A nivel de lactoglubinas, sí, justamente bostados, tiene que ver con proteínas. Entonces, está ubicado este gen, entonces simplemente hacemos clic en esto, hacemos un clic en el código, y aquí tenemos todo el contexto genómico y el contexto que se tiene. Entonces, va a haber alguna información, ¿vale?, que está súper amplio, y hay otros que están súper resumidos, en este caso. Cuando él lee el paper o la investigación formativa o una enfermedad, por ejemplo, vamos a suponer que sea esta enfermedad. Voy a decir, a ver, el diagnóstico de lactoglubinas en 2 tablas, ¿no? El diagnóstico de la variante de lactoglubinas en 2 tablas. Entonces, justamente vamos a entrar para saber el contexto de la enfermedad. Una primera fuente va a ser esta. ¿Por qué? Porque me dice lo siguiente, me dice, a ver, es una enfermedad que está asociada a un solo gen. Sí, sí lo es. ¿Es una enfermedad hereditaria? Sí, sí lo es. ¿Qué más? ¿Cuándo fue la primera vez que se reportó? 2006. ¿Ok? Entonces, ¿qué gen está siendo afectado? A ver, ¿qué gen sería? ¿En qué cromosoma está ubicado ese gen? En el 11, ¿cierto? En el brazo 1. Luego está aquí esto que se llama bandas, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que básicamente el cromosoma nosotros lo podemos mapear, digamos. Se le coloca bandas para decir que es la banda 1, la banda 2, la banda 3, la banda 4, la banda 5. Entonces, para saber en qué parte del cromosoma está ubicado el gen, pues nosotros colocamos bandas, los coloreamos con bandas. ¿Sí? Pues por ejemplo, aquí está ubicada la banda, en la región 2, en la banda 8. Pero eso luego vemos, ya no quiero. ¿Ves que está en alguna parte del cromosoma? ¿Sí? Su base molecular, pues ¿qué ocurrió? A ver, ¿qué ocurrió para que esta enfermedad suceda? Hubo una transversión de citosina para adenina en la posición 215 del inicio de la traducción del gen. Entonces, sabemos que aquí tenemos el gen.
¿cierto? El gen no solamente tiene CDS, esto vendría a ser el CDS, ¿ok? Pero hay regiones, ¿sí? Hay regiones llamadas UTRs, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta sustitución ocurrió aquí, en esta posición, antes de llegar al CDS, y eso está generando todo este cuadro, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Una baja expresión, por eso hay una baja expresión de la lactoglobulina. La lactoglobulina se está expresando correctamente. ¿Pero por qué es baja esa expresión? Justamente porque la traducción de este gen no está dándose correctamente. ¿Por qué? Porque está mutado aquí. Hay una sustitución de tipo transversal. ¿Ok? Y así, para cualquier enfermedad nosotros debemos saber leer ese texto en base a lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Ok? Entonces, afecta la proteína la globulina se produce, perfecto, está ahí, pero es baja de producción. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a nivel del gen, ¿vale? El gen que está siendo afectado es el gen PAP-E. Este de acá, ¿vale? Chicos, por favor. ¿En qué cromosoma está este gen? En el cromosoma 11. Entonces, aquí tenemos dos links importantes. El primero, el NCB gen. Entonces, básicamente, de acá va a llevar al NCBI a lo de gen. ¿Ok? Entonces, pero hace ratito decían que ocurrió una mutación, ¿sí?, del tipo transversión en esa posición. Entonces, acá justamente está la variante identificada. Aquí está esta variante. Entonces, aquí exactamente qué es lo que está ocurriendo con el genoma de ese individuo. Y me dice lo siguiente, ¿no? A ver, la variante es una variante que tiene un código llamado 28. ¿Y qué tipo de animales están solamente identificados con Brown Swiss, que es un tipo de raza, ¿sí? Bovina? Entonces, el tipo de variante es una variante aberrante, ¿sí? Es natural, tipo ocurre espontáneamente, no hubo un efecto que la causó, ¿sí? ¿Y cuándo está, en qué momento está ocurriendo? Pues está ocurriendo aquí, ¿sí? A nivel. Aquí tenemos dos formas de representar la mutación. Si está presente en el CDS, hay una letrita de C, ¿vale? Está presente en el genoma, ¿verdad? ¿Ok? Exacto. Chicos, ¿qué puede ser? Eso es lo que la próxima semana, ¿eh? Así como ustedes están apurados por eso, tienen la clase, 7 y 10, 0 por allá. Yo tengo que reclamar que vengan de clase. Ustedes quieren irse temprano, 7 y 15 máximo. Ya después de eso, después de eso, 0 por allá. Entienden de clase, y todo el día, ¿no? No sé cómo ustedes están apurados, quieren irse ya y allá. Yo también voy a estar aquí. 7 y 15, cierro y ya no hay nadie. ¿Ya? La clase que viene, ¿ya? No, pronto, 10 minutos. Ya. Claro, en este caso, por ejemplo, te diría, no, ¿cuándo está ocurriendo? Está ocurriendo en el CDS. ¿En qué posición? En la posición 15. Es decir, antes del CDS, ¿en qué computación? C cola. Transversión. Ya, chicos, entonces, a ver, cuando llegue, un punto. ¿Ya? Entonces, la próxima semana espero que un punto y medio. ¿Ya? Evaluación continua 1. Un punto y medio, ¿ya? Grupal. Por lo de la lista. No, aparte de eso. O sea, el punto ya está por docente, ¿cierto? Por los docentes. Ese está más. Es
es todos. En de acá sorteo, ¿ya? Pero igual, o sea, 1,5. ¿Por qué? Porque el 0,5 es para el tema de los mutagénicos, ¿cierto? ¿Qué les dije? Las sustancias mutagénicas. Entonces, quiero que vengan, o sea, como digo, no es solo presentar, es venir acá y explicarme. ¿Sí? A partir de 0,5 vamos evaluando. Si lo hace bien, 0,5. Si lo hace medio, 0,25. Si no manda nada, 0,1. ¿Ya? Y el otro punto, el adicional, va a ser para. No sorteo. Para lo siguiente. ¿Ok? Aquí les voy a enviar diapositivas con las nomenclaturas de las fundaciones. Quiero que la repasen, ¿vale? La repasen. Y es más, investiguen porque en literatura hay un montón. Entonces, son ejercicios que les voy a dar, ¿vale? Por ejemplo, voy a dar esto de acá, esto loco. ¿Qué significa eso? ¿Vale? Significa que una mutación de una aspirina por una prolina en la posición 21. Entonces, ella tiene que investigar, ¿vale? Tiene que un montón de literatura. Entonces, o yo te pregunto, ¿no? A ver, te doy una secuencia de referencia. Provócame una transición en el CDS, ¿no? Entonces ustedes hacen eso, ¿vale? Entonces lo chequean y la próxima clase va a ser el taller para un punto, que la verdad es tiene que chequear bastante, pero también un punto. Sorteo. Claro, pero vamos a estar pasando la mañana. Dos son técnicos, el grupo no quiere pasar. Pero el grupo no responde en el sentido. No, pero si me intentó ya valió. Se niega a salir. Ahí está. Pero si sale y Lo hace mal.